Hola, mi nombre es Tania, soy panameña y vengo al programa Bendiciendo tu Vida, a la sección de Tizón Arrebatado, a contar mi testimonio antes de conocer al Señor. Vengo de una familia completamente cristiana, la única que no era cristiana era yo, y no conocía al Señor como mi Salvador. Conocía de oídas, pero no había tenido un encuentro con Dios. A raíz de mi matrimonio, tengo 15 años de casada con una familia hermosa, mi esposo y mis 2 hijos, mi hijo de 12 años y mi otro hijo de 11. Cuando mi hijo mayor tenía 2 años, supe que tenía una condición. ¿Cuál era la condición? Que tenía autismo. En ese momento no sabía lo que era autismo. Y me comentaron de que el autismo es una condición que le afecta a lo social, las conductas y el habla. Y en ese momento, como no tenía a Dios en mi corazón, me sentía de que Dios me estaba castigando. Una forma de lo que yo había hecho en mi vida, me había mandado un niño con ciertas condiciones y me sentía como culpable, me sentía mal, porque yo era como la culpable de haber tenido un hijo así. Como no era cristiana, mi madre sí era cristiana, y lo único que me decía era: tú no sabes los planes que Dios tiene contigo y con tu hijo y tu familia. Yo en ese momento no entendía lo que ella me decía, en ese momento no entendía lo que en sí el fondo del mensaje. Pero a los 30 años, como ya me había casado y ya tenía una familia formada, una familia que no tenía a Dios en su corazón, cuando vine a España, que fue hace 7 años que yo llegué a España, con 37 años, yo vine a conocer al Señor porque me sentía vacía, me sentía que yo necesitaba algo, pero no sabía qué. En ese momento me invitaron a la iglesia, y cuando vine a la iglesia me sentí bien, me sentí que era otra cosa, que había algo que para mí era diferente. Allí empecé a conocer al Señor, empecé a conocerlo, tener un encuentro con Él, y lo conocí como un Dios sanador. Cuando comencé a conocerlo como un Dios sanador, un Dios que te sana de toda dolencia, toda enfermedad, allí comprendí que podía sanar a mi hijo. Cuando yo entendí de que Él era mi Dios sanador, yo comencé a orar por mi hijo para que sea sano. Ya mi hijo con 12 años, ahora mismo, yo he orado para que él sea sano, pero cuando yo llegué al Señor como mi Salvador, él tenía 8 años, 7, 8 años. Yo no seguía entendiendo muchas cosas. Yo seguía entendiendo de que yo era la culpable, pero cuando oí una palabra que me decía: dedícate a lo mío, que yo me dedicaré a lo tuyo, en pocas palabras, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Allí entendí que yo tenía que buscarle solo a Él, independientemente si me sanara mi hijo o no me sanara mi hijo. Yo tenía que buscarle, porque yo siempre he dicho desde el momento en que yo conocí al Señor de que Él, sin su presencia no somos nada. Y allí entendí de que cuando tú dejas tus cargas a Él, Él hará. Cuando yo entendí eso, dejé a mi hijo en las manos del Señor. Hice como Jocabed, lo dejó a Moisés en el río para que Dios hiciera lo demás. Allí lo dejé en manos del Señor, y allí es donde empezó Dios a hacer la obra en mi hijo. 8 años tenía mi hijo cuando yo conocí al Señor, y en esos 8 años, entre terapias y todo lo que yo hacía para buscar un mejor futuro para mi hijo, no lo veía, pero muy difícil. Las terapias eran a largo plazo, tú no veías solución enseguida, sino de poquito a poquito. Él comenzaba a hablar poco a poco, comenzaba a caminar. Cuando él estaba pequeño, los doctores me decían: Tania, tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a caminar, tu hijo no va a hacer y no va a hacer. Y como sabemos cómo son los doctores muchas veces, que te dicen las cosas y no te lo dicen con tacto, yo veía a mi hijo que no iba a ser, no se iba a valer por él mismo. Pero cuando yo tuve mi encuentro con el Señor,
y yo dejé mis cargas a Él. Yo dije, Señor, tú, ese es tu hijo, tú me lo has dado, esa es herencia tuya. Y yo siento de que cuando yo dejé mi hijo en manos del Señor, Él comenzó a hacer la obra. A los 8 años, mi hijo no tocaba una pelota, no jugaba con juguetes, no hacía muchas cosas. Y Dios hizo la obra, Dios comenzó a hacer la obra. Ahora que tiene 12 años, Él ha salido de ese mundo del autismo. Para el que no sabe, es un mundo muy difícil, es un mundo que el niño se encierra o la persona se encierra en sí misma y no quiere saber del mundo en donde vivimos. Pero cuando Dios tomó las riendas de mi hijo, Dios hizo la obra de una forma sobrenatural. Sobrenatural porque yo la estoy viendo. Mi hijo habla, mi hijo es súper autónomo, brinca, salta, como un niño cualquiera, va al colegio con niños que no tienen ningún, es un niño normal, por decirlo así, que tiene sus cosas como todos tenemos, pero yo he visto de que Dios ha hecho la obra en mi hijo, pero es porque yo he descansado en Él. He tenido que descansar porque en ese momento cuando nosotros descansamos en el Señor, Dios toma las riendas de tu vida y Dios hace como Él se plazca. Por eso es que yo digo de que Dios ha hecho la obra en mi vida. ¿Te consideras un tizón arrebatado? Sí me considero un tizón arrebatado definitivamente porque lo que es de Dios, que son nuestros hijos, herencia de Dios son los hijos, dice la Biblia, que son propósitos en nuestra vida. El enemigo y el diablo ha querido empañar esos propósitos, ha querido influir, meter sus garras en esos propósitos y Dios no lo ha dejado. ¿Por qué? Porque Él se está perfeccionando en mi vida. Y se irá perfeccionando en la vida de mi hijo de poco a poco. Yo veré la gloria de Dios y la seguiré viendo como hasta ahora he visto la gloria de Dios en mi familia y en mi hijo. Bueno, esta es mi historia. Espero que les guste y Dios le bendiga.